todo este grupo que forma parte de una ONG importante en la ciudad, que cumple 20 años de actividad diaria, de actividad anual, con multitud de proyectos en distintos lugares, fundamentalmente de América Latina. En este caso concreto, pues coinciden distintos aspectos en relación a temas realmente importantes, que son en sí mismos los que lleven su nombre, Óscar Monseñor Romero, y que responden en realidad a una figura importante. Hubo muchas más, pero esta fue muy importante en el caso concreto de El Salvador, una persona comprometida con la democracia y la libertad en aquel país, y de lucha continua, de manera verbal fundamentalmente, pero de lucha continua contra la dictadura, contra la guerra y contra la dictadura que representaban Cristiani en aquel momento y otra serie de dirigentes salvadoreños en una larguísima guerra, y donde al final toda una serie de gente muy comprometida, en el caso concreto Monseñor Romero, en otros momentos Elia Curía y otro grupo de personas realmente importantes, por las cuales todavía en este momento en El Salvador se están reabriendo determinados procesos de carácter judicial, porque a pesar de que hubo algún tipo de condena, no con la dureza que debió de haber habido, que el general Benavides y algún personaje más, pero ahí se trata de respetar también en aquel lugar el tema de los derechos humanos en toda su extensión, lógicamente, ¿no? Por tanto, ya desde el primer momento, en el caso concreto de esta ONG, bien participando de una manera activa en el Consejo de Cooperación y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Gijón, diríamos que son una ONG fundadora de ese Consejo de Cooperación. Por tanto, la relación del gobierno municipal, de los distintos gobiernos municipales, en los últimos, pues eso, prácticamente 20 años, tienen que ver pues con el papel que ellos jueguen y en la relación directa con el gobierno municipal, con su participación en el Consejo de Cooperación. Hay varias efemérides y hay todo un programa que ellos explicarán con más detalle, pero en todo caso son 20 años de su fundación, y en estos días, me parece que el 24, es el 30 aniversario del asesinato de Monseñor Romero en San Salvador. Por tanto, son dos efemérides muy importantes en lo que ya el compromiso de unos allá y otros acá en defensa de la democracia y de la libertad, y por tanto de los derechos humanos en toda su extensión. Y bueno, el programa y todo lo demás consideramos que era importante el hacer esta recepción, el tener en cuenta su papel, que es muy importante en todos estos años de actividad que no siempre se comprende de manera suficiente por una gran parte de la población, pero este tipo de personas son absolutamente claves pues para estar recordando sistemáticamente que hay otras partes del mundo que requieren de nuestra exigencia, no solamente en proyectos de ayuda al desarrollo, sino también de compromiso político. Y ellos van a explicarnos a todos el programa, las distintas actividades que tienen que ver fundamentalmente con estas dos efemérides. 20 aniversario de la fundación de ellos mismos, 30 aniversario dentro de pocos días, el día 24, del asesinato de Monseñor Romero en San Salvador. Bueno, lo primero, gracias al Ayuntamiento de Gijón por esta recepción, que viene a ser pues el punto de partida de estas celebraciones que vamos a hacer con motivo del 20 aniversario nuestro y del 30 aniversario de la muerte de Monseñor Romero. Realmente yo creo que como gijonés, la sede nuestra está en Gijón, aunque el comité es de Asturias, pues realmente nos satisface mucho el saber que contamos con un ayuntamiento que los temas de solidaridad para él son importantes, y el apoyo que hemos tenido durante esos años y
poco la colaboración yo creo que está manifiesta en todas las actividades que hemos tenido, ¿no? Hasta este momento creo que son 31 proyectos exactamente de cooperación subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón, y esto supera los 700.000 euros, o sea que bueno, es una cantidad ya realmente importante durante estos 20 años. Entonces se pensó en el comité que este era un año importante para hacer estas celebraciones y comenzamos con este acto, que repito, el agradecimiento al Ayuntamiento por recibirnos, y sigue con una exposición que se inaugurará mañana en la Cátedra Jovellanos y que durará hasta el día 25, donde tratamos de reflejar pues un poco estas actividades, ¿no? Por una parte, las actividades que realizamos con proyectos, y por otra, pues el tema de fondo nuestro, que es la vida de Monseñor Romero. Es decir, que por un lado asociar la figura de Monseñor Romero como fondo de toda nuestra actividad, y por otra todos estos proyectos que hemos realizado, ¿no? Después el viernes primero, viernes 19, habrá un concierto también en la Cátedra Jovellanos, donde intervendrán dos coros gijoneses, el coro femenino y el coro de niños cantores de Gijón, que se llama Voces Solidarias, el tema. Y al día siguiente, el sábado, tenemos una celebración en la parroquia de San Antonio, en los Capuchinos, con todo el tema también de fondo de Monseñor Romero. Esperamos que después de que terminen estos 15 días aquí en Gijón, y como decía antes, que nuestro comité, pues en realidad es de Asturias, pues podamos en otras ciudades, Oviedo, etcétera, pues hacer también otro tipo de actividad, ¿no? Como puede ser la exposición y algún acto más que vayamos programando sobre la marcha. Bueno, yo creo que con eso está más o menos todo hecho, ¿eh? Agradecer de nuevo al Ayuntamiento esta recepción y por mi parte... sí, bien, otras actividades está bien tener apoyo. Efectivamente, el día 18 en el Club de Prensa de Oviedo pues habrá un acto donde intervendrá la coordinadora de ONGs de Asturias y el comité mismo, y ahí pues bueno, se hará una semblanza de la vida de Monseñor Romero y cosas relacionadas con ello, ¿no? Y después el día 24 se está preparando también aquí en Gijón, el día 24, que es la fecha concreta del aniversario de Monseñor Romero, pues habrá aquí también un acto en Gijón. Lo que pasa es que está por determinar todavía exactamente algunos detalles, pero esperamos que se realice un poco en la misma línea del de Oviedo del Club de Prensa. Y no sé si me queda algo de tintero, pero... Pues nada más y muchas gracias. ¿Queréis apuntar alguna cosina más? ¿Algo que se os haya escapado?